Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bienvenidos a esta quinta edición de Coffee Time, a este quinto especial. Hoy vamos a darnos una vuelta por las montañas, aunque bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Hoy se va a tomar café con nosotros un tipo que ha disputado finales del 1500 hasta ser campeón de España de maratón y ahora está inmerso en el mundo de la montaña. Yo creo que si su carrera deportiva fuera una prueba atlética, podríamos estar hablando de 1 kilómetro vertical, porque él nunca se ha cansado de seguir subiendo y subiendo, ¿no? Bueno, y sin más, Pablo Villalobos es el que se va a tomar el café con nosotros. Ya estamos por aquí. Buenas. Muy buenas. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Te decía que tu carrera deportiva, si lo pudiéramos comparar con una prueba atlética, un poco por meternos en el mundo en el que estás ahora, yo creo que sería 1 kilómetro vertical, porque desde que empezaste en el 800 hasta llegar a disputar pruebas de ultra, no te has cansado de subir. Lo primero, preguntarte cómo estás, tanto tú como tu familia, cómo has llevado este confinamiento, cómo estás llevando esta noticia de ese pase a la fase 1 también ya de la comunidad de Madrid. Cuéntanos. ¿No? Sí. Bueno, bien, la verdad es que todo el tema del confinamiento lo hemos pasado, yo creo que respetando mucho el tema de salidas. Prácticamente yo creo que los 50 días que ha sido la parte que no podíamos salir para nada, ¿no? Hasta el 2 de mayo que se ha empezado a permitir a salir a correr. Pues prácticamente habremos salido entre Amaya y yo pues lo justo para hacer pues 4 o 5 compras al supermercado, y bueno, tanto ella como yo hemos estado teletrabajando, las peques en casa, y no hemos tenido ninguna emergencia que nos haya obligado a salir para nada. Así que, pues bueno, pues en casita, adaptándonos a nuevas rutinas, intentando generar rutinas con las peques también, con sus tareas del cole, intentando mantener los ritmos de trabajo, que el ordenador no nos invadiera demasiado la parte de ocio, y bueno, la verdad es que lo hemos llevado bien, con preocupación por todo lo que estaba pasando, pero bueno, por suerte en la familia así más cercana no hemos tenido ningún caso, ni en Madrid, ni en Extremadura, ni en la familia que tenemos por ahí. Así que bueno, bien, y ahora bueno, pues desde que podemos empezar a salir, pues la verdad es que bien. Yo, aunque puedo, como deportista alto nivel, puedo entrenar con más flexibilidad, prácticamente la mayoría de los entrenamientos los estoy haciendo en horario en el que todo el mundo hace actividad física. Aquí en el barrio en el que vivimos en Madrid, la verdad es que hay zonas que se puede correr respetando, aunque hay mucha gente más de lo normal, ¿no? Respetando un poco las distancias. Mejor por la mañana que por la tarde-noche, y lo único sí que he aprovechado para irme algunos días a la montaña, que ahí pues sí que la franja horaria que nos dejaban pues era imposible, porque solo el desplazamiento, hacer un entrenamiento de un par de horas o 3 y bajar a Madrid y luego a casa también, pues ya se salía un poco de ese margen, pero bueno, hemos intentado, tampoco ha sido prácticamente un día a la semana, o sea que bien, en general bien. Muy bien, has dicho antes, has mencionado a tu familia de Extremadura. Claro, no olvidemos que Pablo Villalobos es atleta natural de Almendralejo, también con ahí una mezcla entre Almendralejo y Mérida, si no me equivoco. Naciste en Almendralejo, ¿no? Pero pasaste parte de tu infancia en Mérida, si no me equivoco. Creo sí, con 15 años, en segundo de BUP, que ya no hay, ¿no? Sería en tercero de la ESO, el cuarto de la ESO, fue cuando nos fuimos a vivir a Mérida, y bueno, tengo ahora, mi hermana se ha vuelto a vivir a Almendralejo, tengo también familia en la Nava de Santiago, en Almendralejo también, mis padres siguen en Mérida, y bueno, pues luego pues amigos en Cáceres de la época que hemos estado ahí estudiando, y bueno, por toda Extremadura
también del atletismo, pues estamos pendientes de cómo ha estado por allí, que por suerte pues ha sido menos casos y menos muertes que Madrid, ¿no? Que ha sido uno de los epicentros un poco de todo esto. Sí, hablabas de que, bueno, que con 15 años te cambiaste, ¿no? Bueno, vamos a entrar con ese hilo un poco en materia de entrevista. Tu vida ha sido un constante cambio, tu vida deportiva, bueno, en este caso también con 15 años, pues lo cambiaste de ciudad, bueno, luego a Madrid, Cáceres, una serie de sitios, ¿no? Pero en tu vida deportiva, 800, 1500, 3000, 5000, 10.000, media maratón, maratón de montaña y ultra. La vida es cambiar y si no, que se lo digan a Pablo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que bueno, sobre todo en el deporte, que al final, aparte de que te pueda gustar más o menos, pues tienes que tener un poco yo ya últimamente lo digo, ¿no? Como esa pequeña inteligencia deportiva, ¿no? De saber, más allá de lo que más te pueda gustar o menos, o cómo entrenes y demás, pues tener esa capacidad de buscar dónde vas a conseguir también los mejores resultados o cómo puedes ir desarrollando tu carrera deportiva. Ha habido algunos cambios de distancia que han sido más o menos obligados, otros han sido más por descubrimiento. Por ejemplo, mi paso al 5000 cuando acabé la etapa de Junior Promesa, pues fue un poco obligado, ¿no? A mí el 1500 me gustaba mucho, pero claro, el nivel que había en 1500 en España en esa época, con además gente de mi quinta, ¿no? Como Juan Carlos Higuero, Jesús España, gente de ese perfil, pues aunque yo me consideraba un atleta rápido y que al final pues he llegado a estar sin preparar ya 1500 específicamente, corriendo en 3:40, pero claro, no tenía nada que hacer cuando iba a un campeonato España Promesa con atletas como Higuero o como Jesús, que pueden acabar el último 400 en 50 pelados, ¿no? Yo he sido capaz de acabar en 54 el último 400 de un milky, pero claro, con eso no... Con eso estaba claro que te quedabas en casa, por ejemplo, sobre todo con el objetivo de ir a competiciones internacionales. Entonces, el paso al 5000 ya en categoría promesa, que fui al europeo en esa distancia, y ya de senior, pues fue un paso un poco obligado, ¿no? Yo siempre he pensado que mis distancias en pista han sido el 1500 y el 3000 sobre todo. A mí el 3000 se me daba muy bien, me gustaba mucho, le tenía cogida la medida, había que ser rápido, había que ser resistente. Los 2 kilómetros de más del 5000 siempre me han sobrado, se me han hecho muy duros. Pero bueno, luego fíjate que bueno, el paso al maratón fue un poquito también obligado por el tema del tiroides, por seguir buscando rendimiento con menos intensidad, menos agresivo para el organismo, y la verdad es que me adapté muy bien a distancias más largas y a ritmos relativamente más cómodos. Y ahora con la montaña, pues yo creo que ha sido un descubrimiento, ¿no? Ver que se te da bien a nivel técnico, ¿no? Que te defiendes en bajadas, que es un poquito lo más complicado, que no vas mal en subida, que lo de correr muchas horas pues también se disfruta mucho, y nada, pues eso, un cambio constante, como tú dices. Eso es, y comentabas un poco el tema de ese cambio obligado por el tema de la tiroides y tal. A nivel fisiológico y de entrenamientos, ¿cómo fue ese cambio? Porque imagino que preparando al principio 800, 1500 y acabar ahora con series para preparar un ultra, ¿cómo ha sido ese camino que has recorrido hasta ahora, a nivel de entrenamiento y tema fisiológico sobre todo? Hombre, hay que partir de la base que, bueno, también estoy convencido de ello y bueno, si te vas un poco a la literatura, la prueba de 5000 metros en pista es una de las más exigentes que hay del calendario de atletismo, de por lo menos de fondo, medio fondo en pista, porque son ritmos altísimos en los que se va a unos niveles altos de elástico, tienes que acabar rápido y es muy exigente, los entrenamientos son muy exigentes. Yo cuando la época que estaba muy bien en 5000, pues tenías que hacer con facilidad 400 por debajo de minuto con muy poca recuperación, miles a 2:30 y poco, series largas con cierta comodidad a 2:40, 2:45, entonces, y además con un volumen de entrenamiento que no es el de un maratón, pero yo en la época de 5000 pues ya estaba haciendo mis 140, 150 kilómetros a la semana, que con esas intensidades pues era la verdad es que muy duro a nivel fisiológico, ¿no? Con el tema de tiroides, pues una de las cosas que yo me planteé es que al final esa exigencia, sobre todo por esa intensidad de entrenamientos y tal, pues era
era un problema, ¿no? Porque podía hacer que volviera a tener problemas con el tiroides. Entonces, después de hablar con médicos, de hablar con informarme un poco, pues vi que, bueno, que a lo mejor un paso a la larga distancia era una oportunidad porque a nivel de fatiga, por así decirlo, muscular o mecánica, pues es más duro, pues son más kilómetros, más volumen de trabajo, etcétera. Pero a nivel orgánico, a nivel fisiológico, es menos exigente, no se trabaja prácticamente por encima de umbral, acabas cansado de los entrenamientos porque meten muchos kilómetros, pero no porque acabes agónico, ¿no? Que no puedes terminar un entrenamiento. Yo prácticamente mi experiencia con las primeras preparaciones de maratón, cuando venía de pista, ¿no? Que tenía todavía la cabeza hecha a esos ritmos de muy por debajo de 3 minutos kilómetro, pues nunca me ha costado terminar un entrenamiento de una preparación de maratón porque fuera exigente, sino a lo mejor porque era muy largo y ese día estaba muy cansado, te molestaba algo, pero yo creo que ese ha sido un poquito la oportunidad de ese cambio, ¿no? El decir, bueno, voy a hacer una prueba que es menos exigente a nivel fisiológico, aunque luego está claro que la prueba de maratón en sí, lo que es el día de la competición, sí que te lleva mucho más al límite, yo creo, que una prueba de pista, ¿no? Como puede ser un 5.000 o un 1.500 o un 3.000. Yo nunca he acabado tan mal una prueba de ese tipo como un maratón. Claro. Pablo, siguiendo un poco con el tema de los cambios y demás, ¿no? Has hablado antes que ese cambio hacia la montaña, bueno, fue propiciado también a nivel deportivo y demás, pero te encontraste con que subiendo ibas bien, comer muchas horas te gustaba, te sentía bien, Uh-huh. pero claro, ¿cómo fue la primera vez que te enfrentaste a una bajada técnica con un dorsal puesto, por ejemplo en Zumaya o altitudes como las que se trabajan en Ultrapirineo, cuando estás acostumrado a ir entre dos líneas blancas de una calle, de una pista, o entre dos cintas de un cross, o entre dos vallas de un asfalto? ¿Cómo fue esa primera vez que dijiste, hostia, que aquí esto es diferente? A nivel mental, imagino que debe ser un cambio que hay que asimilar. Sí, hombre, la primera aproximación ya la tienes en los entrenamientos, ¿no? Porque no fui a mi primera competición de montaña a peto, ¿no? Sin haber salido a la montaña, al revés, ¿no? Fue en el año 2014, en el verano de 2014, cuando, bueno, pues decidí que quería hacer algo diferente, que a mí me gustaba correr y me busqué una inscripción, una invitación para la Transalpine Run, que es una prueba que hay por etapas en los Alpes, que se hacen pues en torno a casi 300 kilómetros en 8 días por montaña. Y bueno, pues había que prepararse, ¿no? Entonces empecé a salir por mi entorno. Yo ya había salido aquí en Madrid, por la Sierra de Madrid, alguna vez a hacer alguna salida pues en pretemporada, que nos juntábamos ahí gente que ahora lo ves a posteriori, ¿no? Pues gente como Depa, Luismi Martín Berlanas, Chema, Tamara, Antonio Alix, nos juntamos ahí unos grupetes que íbamos en plan entrenamiento suave y hacíamos una salida de un par de horas, a lo mejor sobre todo corriendo, por recorridos muy, muy clásicos de la Sierra de Madrid, ¿no? Pues ir a la Pedriza y subir al Yelmo, subir pues la zona de la Barranca o la zona de las dehesas, y ahí, bueno, en esa época, claro, yo en esa época ni me planteaba que se pudiera competir en montaña ni nada, estamos hablando que a lo mejor era 2006-2007, pero ahí ya sí que vi que claro, cuando pillamos una bajada, yo me tiraba a muerte y no me estampaba contra ningún árbol, siempre tienes ahí algún enganchón con alguna raíz, alguna piedra, pero sí, bueno. Entonces, cuando empecé a entrenar en 2014 por ese terreno, ¿no? Por aquí, por la Sierra de Madrid, pues vi que me defendía bien, ¿no? Y además hice alguna salida con algunos compañeros, con chicos, gente que conocía yo del mundo del atletismo, pero que ellos ya pues estaban probando con anterioridad el tema de la montaña y como que me querían probar. Me decían, ¿tú qué quieres hacer montaña? ¿No? Ven, que te voy a llevar a un sitio a ver si realmente sí. tal. Y me metían por los peores sitios de la Pedriza y demás. Y bueno, no me maté, sobreviví y además bien. Entonces, bueno, luego en competición, la verdad es que no lo sé, yo creo que al final siempre vas en montaña y una cosa que siempre vas con un poquito de margen. Hay pocas bajadas que yo haya hecho a muerte de decir, me la estoy jugando, ¿no? Siempre tienes que ir un poquito, al final son distancias más largas, entonces, salvo que llegues en una parte final de una carrera, el último kilómetro, y te estés jugando un podio, te estés jugando la victoria,
yo creo que a saco no se va nunca porque tienes que ir siempre guardando fuerzas, ¿no? Porque son pruebas más largas, salvo a lo mejor que te metas en distancias más cortas, ¿no? Como la Classic, que ya son 10-15 kilómetros y ahí sí que se irá a piñón. Por eso yo también tampoco he evitado ese tipo de pruebas tan cortas. No me apetece asumir excesivos riesgos, aunque sepa que más o menos me defiendo, ¿no? Pero bueno, sí que has hecho alguna bajada en competición fuerte de esta que dices tú, madre mía, cómo he bajado por ahí y cómo he hecho ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, la última, este verano pasado en Sierre Final, que bueno, me tomé la carrera con cierta cabeza, fui un poco a ritmo, claro, salí muy atrás. Llegué a la primera referencia, creo que era el kilómetro 7, pasé como el 100 de la clasificación y luego fui remontando y acabé el 40 y pico. Y los últimos 3 kilómetros es una bajada muy, muy pendiente, no muy técnica, pero muy, muy pendiente. Y en esa bajada pues me lancé a muerte porque iba bien con fuerzas. Bueno, en Strava tengo el com, pero en ese día a Kilian y a Walmsley, que hicieron podio en esa carrera, les metí casi un minuto en 3 kilómetros de bajada. Y ellos, hombre, irían más cansados, pero no son cojos. No. Bueno. Has mencionado a dos que precisamente no son cojos, efectivamente. Pero bueno. Sí. Pues no yo sé si un te he poco contestado. Sí, por supuesto. Sí. Y un poco al hilo de esas preparaciones y tal, ¿qué diferencias así significativas? Un poco porque, bueno, habrá gente que te esté viendo más por la faceta del atletismo, gente más por la faceta de la montaña. ¿Qué diferencias en las preparaciones podemos encontrar en la preparación de un maratón, por ejemplo, de ese maratón que pudimos ver ayer en Teledeporte, o un ultra? Al final, ¿cuál es la diferencia en esa preparación? Bueno, hombre, diferencias sí que hay, ¿no? De un maratón de asfalto, pero yo, por ejemplo, también depende un poco del día que tengas. Si yo viviera en una zona que tuviera más acceso a la montaña, probablemente la preparación cambiaría un poquito más, pero viviendo en el centro de Madrid, con las obligaciones familiares y laborales y demás, yo prácticamente cuando entreno para montaña, entreno como si entrenara para maratón, pero cambiando, pues el fin de semana en vez de hacer una tirada en asfalto, pues te vas a la montaña y haces un entrenamiento intentando sumar mucho vertical, ¿no? Todo el vertical que puedo, porque no, si salgo un día a la semana, pues si miras un poco, al final acumulo 1.000, 1.500, 2.000 metros positivos a la semana, que es muy poquito, ¿no? Luego ya en verano, cuando tengo vacaciones y puedo estar en otro sitio, pues o puedo escaparme más a la montaña, pues sí que intento meter más volumen de desnivel. Pero prácticamente no hay diferencia, ¿no? Al final tienes que... Yo que ya llevo mucho tiempo, sabes cómo tienes que conseguir un estado de forma. O sea, una cosa es el estado de forma, como digo yo, los reglajes del motor del Fórmula 1, que eso para conseguirlos que estén, para dar el máximo rendimiento, pues ya sabemos lo que hay. Para nosotros, que ya llevamos toda la vida, pues hay que hacer entrenamientos de series en umbral, hay que trabajar puntualmente ritmos rápidos para no quedarte dormido en los ritmos lentos del ultra, por ejemplo, o de la montaña. Pero luego pues tienes que trabajar también a la otra parte, ¿no? El chasis, los alerones, trabajar las piernas para que te tires una bajada de 1.000 metros negativos a fuerte y al día siguiente y no te tires 5 días con agujetas, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia es que tienes que trabajar esas dos, por así decirlo, variables, tenerlas en cuenta, ¿no? No olvidarte. A mí me ha pasado a veces pues, me ha pasado un par de semanas que he estado en montaña y prácticamente solo he estado haciendo entrenamientos de montaña, subiendo y bajando mucho y tal, sí, y te vas a hacer algo intenso y, por ejemplo, he llegado a sacar agujetas en los gemelos después de hacer una serie de 400, porque, claro, no trabaja igual la musculatura subiendo pendientes del 15, 20, 25% que corriendo en plano a ritmos de 20, 21, 22 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que ser capaz de mantener ese impasse para poder utilizar lo mejor de cada sitio en la montaña, en este caso. Está claro que si quieres hacer un pico de forma para un maratón, por ejemplo, como he hecho yo este año en Sevilla, que la idea era haber salido allí a intentar hacer 2 horas 20, pues si te digo la verdad, desde diciembre prácticamente hasta febrero que corrí el maratón, no me fui a la montaña, no hice ningún entrenamiento de montaña. Entonces hice un entrenamiento de maratón puro y duro. Entonces, bueno, tienes que ir jugando con eso.
Claro, y aparte, al hilo un poco de lo que comentabas, de que si trabaja diferente la musculatura, por ejemplo, vimos un dato curioso en el 2017, que corriste el Campeonato de España de maratón, que curiosamente ganaste, y venías de hacer pruebas muy largas, pero te sumerges ahí los 42 kilómetros y te lesionas. ¿Crees que era por ese cambio de superficies o porque el cuerpo no estaba habituado a esos ritmos más altos? ¿O qué correlación puedes ver ahí? No, bueno, la verdad es que Castellón fue un poco una sorpresa, porque yo estaba preparando el Campeonato de España de Trail, que era justo 4 semanas después en Tenerife, con la idea de intentar ir al Mundial ese año. Y la verdad es que estaba haciendo un entrenamiento, no estaba haciendo un poco lo que os he dicho antes, o sea, estaba haciendo mis series entre semana y volumen de kilómetros, y luego el fin de semana montaña. No hice ninguna tirada larga de asfalto, pero o sea, creo que en asfalto lo más que hacía era 18 o 20 kilómetros. Y llegué a Castellón, pues estaba en buena forma porque ya me quedaba un mes para el objetivo que me había planteado, y la verdad es que me encontré muy bien y me salió muy buena carrera, mejor de lo que yo esperaba. Pero eso sí, me tiré una semanita después con bastantes agujetas porque, claro, la adaptación al asfalto no la había hecho con tiradas largas y muscularmente me dejó más tocado que a lo mejor otras veces que has hecho una preparación específica. Pero luego la lesión que vino la semana después fue un poco accidental. Yo no la achaco a ningún cambio de distancia. Fue un problema pues al coger a una de mis peques que me agaché, la cogí mal, me dio un pinzamiento en el ciático y me tiré 6 meses sin poder correr. O sea, no fue, yo creo que ahí si hubiera estaba muy bien para ese campeonato de España de trail, yo creo que hubiera estado igual que gané el de maratón, que no lo esperaba. Yo creo que sí que esperaba estar peleando por ganar en el de trail. Pero bueno, al final nos quedamos con el asfalto nada más y prácticamente ese año fue en blanco. Ya hasta 2018 no pude empezar a competir en montaña otra vez. Sí, pues como has dicho que bueno, has cogido, pues eso, preparar maratón, luego el trail y demás, un poco como has hecho todas las pruebas posibles del mundo, vamos a meterte ahí un quiz que mi compañero Alex te tiene preparado muy curioso. Él te lo explica. A ver. Eso es, pues bueno, te voy a ir diciendo, pues vamos a empezar por una prueba, vamos a ir haciendo pruebas y te voy a ir preguntando pues, de pista cubierta, de aire libre y tal, y me tienes que decir cuál es la que más, o sea, la primera prueba que se te viene a la cabeza, la que más te gustó correr o te gustaría correr o un poco en esa línea, ¿vale? Y luego al final pues, vamos a añadir una que nos han mandado por el Instagram que estaba curiosa, me ha gustado. Entonces, bueno, empezamos con la primera, una prueba de pista cubierta. Una prueba de pista cubierta que me guste, bueno, pues yo no he corrido mucho en pista cubierta, pero me gustaba mucho correr en Sevilla, en la pista cubierta de Sevilla. Tengo mi mejor marca de allí y el Huevo también en Zaragoza, también tengo muy buenos recuerdos, pero me quedaría con Sevilla. Sevilla, eso es. Una prueba de pista al aire libre. Uf. Ahí hay más repertorio. Claro, ahí es difícil, ¿no? Hombre, me quedaría con alguna de mis marcas personales y aunque no es la mejor, yo creo, pero yo creo que han sido de las mejores, de las carreras mejores carreras de mi vida y con las que mejores sensaciones he tenido, que fue en el Campeonato de España de 10.000 en Avilés en 2006. Fui un poco de rebote porque veía que me quedaba sin poder ir a Göteborg porque estaba todo el mundo doblando prueba y prácticamente la semana antes decidí que la iba a correr, estaba preparando el 5.000 y la verdad es que las sensaciones que tuve en esa carrera, o sea, no sé, bueno, al final siempre se puede decir, ¿no?, de cuánto valías en ese momento de marca, ¿no? Pero hice mi marca, hice 28-22 y me encontré genial, acabé con muchísima fuerza, fue una carrera perfecta, yo creo, a nivel de sensaciones, a nivel de disfrutarla, a nivel de resultado que conseguí, porque por delante tuve a Chema y a Tete, que en ese momento eran intratables, entonces... Eso es. Y una prueba de campo a través, un cross. Uf, ahí también es difícil, porque crosses he corrido para aburrir. No sé con cuál quedarme... de crosses. Tengo muy buenos recuerdos de lo que pasa es que no llegaron a cuajar de poder ir a internacionales, de pruebas de cross corto. Por ejemplo, el Campeonato de España de Ibiza en 2003 creo que fue, y alguno más por ahí, el de Cáceres de clubes, que también corrí bastante bien, aunque no llegué a rematar ninguno de hacer podio y demás, pero creo que tengo mejores recuerdos y mejores sensaciones de esas pruebas de cross corto que de las de cross largo, que siempre
la verdad es que me costaba un poco más, aunque tengo alguna prueba también que me salió bastante bien. Bueno, el cross corto. Una prueba de 10 kilómetros, un 10K. Un 10K, bueno, pues la verdad es que no he corrido muchos, o sea que ahí no tengo mucho donde elegir, pero bueno, me quedo también donde tengo mi marca personal, que es en el 10 kilómetros de Laredo. Yo creo que es una prueba que, bueno, no hay que decir mucho de ella, tiene ya mucha solera, es una prueba en la que, aparte de que tenga un buen circuito a nivel del mar, buena climatología, pues todo el mundo va allí a por marca, entonces eso le hace tener un poco un halo especial y bueno, pues poder decir sobre todo con el historial de ganadores que ha tenido después, ¿no? Que vencí allí en 2006, poder decir que estar en la lista de ganadores del 10K de Laredo con una marca que para mí está bien, es 28-48, y ganando a la gente como a Juan Carlos Higuero, que corrió ese año, yo creo que me quedaría con ese, ¿no? Aunque bueno, también tengo buenos recuerdos de la San Silvestre Vallecana Internacional, por ejemplo, pero me quedo con Laredo. Laredo ahí. Un maratón. Maratón. Bueno, yo creo que para mí los mejores serían los de campeonatos. Han sido los más difíciles por ser también en verano, tanto Daegu como Barcelona. Pero a nivel de maratones comerciales, pues está claro que con Sevilla hemos tenido ahí una relación especial, ¿no? Ha sido mi debut, el primer título campeón de España, también la única maratón en la que me he retirado y no la he acabado. Entonces tenemos ahí una relación fuerte, ¿eh? Pero bueno, a nivel de campeonatos yo me quedaría con el que hemos visto hace poco, el Maratón de Barcelona, que yo creo que es mi mejor resultado deportivo. Quinto y primeros por equipos y además con las circunstancias que hubo, y luego de maratones comerciales así de participación pues me quedaría por ahora con Sevilla. Eso es. ¿Y un ultra? Pues ahí lo tengo más complicado porque tampoco he visto tantos. O uno que te haga especial ilusión correr. Bueno, hombre, yo tengo ahí mi plan a futuro. A mí me gustaría algún día correr las 100 millas del UTMB en Chamonix. Creo que si hago algunas 100 millas será esa, por lo menos la primera. No sé si luego me quedarán ganas de hacer más. Pero por el ambiente que se vive allí, el paisaje, ¿no? Las montañas que hay. No es un recorrido excesivamente técnico, pero es muy exigente porque tiene bastante desnivel y es una prueba pues muy especial, ¿no? Darle la vuelta entera al macizo de Mont Blanc, pasando por 3 países, con un ambiente que hay de animación y en los pueblos y demás que lo he visto yo pues como espectador y en las carreras que he participado, que yo creo que es único. Entonces, bueno, yo creo que a nivel de ultra, por así decirlo, yo creo que esa sería un poco el objetivo, ¿no? Pero bueno, hay otras muchas, ¿no? Tengo ahí en mente Transvulcania, la ultra, la tengo que correr sí o sí, y bueno, y luego tengo ahí algunas más en una lista muy larga. Ahí es que todavía la lista es muy larga, entonces no. La lista es larga. Dentro de 5 años me preguntáis otra vez. Eso es. Y la última, que es la que nos ha mandado un espectador, que a mí me ha gustado, un atleta con el que no hayas corrido y te hubiera hecho especial ilusión correr. Correr, aunque me ganara, ¿no? Seguro. Luego hay que correr. Sí, pues, hombre, no sé, yo creo que un atleta con el que creo que no he competido nunca, o sea, haber compartido línea de salida, y la verdad es que me hubiera gustado, aunque bueno, lo hice una vez, pero de manera oficiosa, fue con Haile Gebrselassie, que no he llegado a correr ninguna carrera con él, pero no sé si os acordáis, un año en Itálica que se suspendieron las pruebas porque llovió mucho, y la única prueba que se hizo fue la absoluta, porque claro, estaba allí Haile, estaba todo el percal, y entonces solo se hizo la carrera absoluta. Yo era junior y claro, no podía haber corrido, pero bueno, un amiguete del club me dejó un dorsal que él corría la senior y me dijo, va, corre tú. Y salí, bueno, son 5 vueltas la carrera absoluta, yo la mía junior eran 3 vueltas, yo di 3 vueltas, no acabé la carrera, ¿no? Me paré después de la tercera vuelta, pero bueno, por lo menos así hice mi carrera, que era lo que quería, y claro, en esa salida, pues aunque yo me puse atrás para no molestar a nadie, salí el último, pero compartí línea de salida con Haile, ¿no? Pero la verdad es que no he competido con él, ¿no? Con Bekele, por ejemplo, sí que he coincidido en un mundial de cross corto en Ostende, he coincidido en Itálica, he coincidido, no sé si en el Hoibar,
he coincidido alguna vez más y creo, entonces, bueno, diría a lo mejor a Haile, ¿no? Que son un poco porque ahora Kipchoge, no, creo que tampoco he coincidido con él en ninguna prueba, pero bueno. Bueno, pues eso es, Haile. Muy bien, ese era el quiz. Quiz hecho. Pablo, vamos a volver un poco al tema de lo mental. Mira, yo un poco mirando todas las estadísticas que me has pasado esta semana, que eres un tío además lo lleva todo muy controlado, me fijo que de una decepción, entre comillas, como es, además me lo pusiste tal cual en el WhatsApp, me pusiste en 2018 PT en el campeonato de España, y de ahí eso fue en 2018, a consolidarte como un gran corredor de montaña con un hueco en la selección, ser cuarto en la OCC, que yo creo que deberías haber ganado aquella OCC. Creo que podrías haber estado, sé que podrías haber estado ahí porque yo te seguí, yo seguía al muñequito que iba porque fue el primero que lideró durante muchos kilómetros. Te consolidaste como un gran atleta de montaña. Te hiciste un hueco en la selección, aparte con tu trabajo, aparte conciliando vida familiar. Y nos preguntaba la semana pasada Álvaro de Amiba, que te trasladáramos la pregunta de que si pudieras haber elegido, echáramos 20 o 25 años atrás, y pudieras haber elegido esa atletismo o montaña en la época en la que la montaña no estaba ni mucho menos a la altura que está ahora, porque Álvaro se iba un poco a los ingresos económicos, pero bueno, el hecho de haber sido capaz ahora de conseguir todo esto con ese ritmo de vida que no lleva un atleta élite que se dedica a ello, ¿por qué? ¿Dónde se hubiera decantado la balanza? Bueno, es que es complicado, ¿no? de valorar eso. Yo, a nivel de dedicación, hice mi apuesta personal prácticamente desde que acabé pues la universidad en Cáceres, Ciencias del Deporte, hasta el año 2009, primeros de 2009, que empecé a trabajar. Tuve una dedicación casi exclusiva, ¿no? al deporte, o al menos prioritaria, ¿no? Siempre he estado haciendo más cosas y siempre he sido alguien inquieto, entre comillas, pero la prioridad era el deporte, era entrenar, eran las competiciones y yo creo que esos años han sido los que mayor rendimiento físico he conseguido, ¿no? Lo que pasa es que a veces no coincide tu mejor estado de forma con a lo mejor los mejores resultados, ¿no? Porque al final también depende de lo que corran los demás y bueno, es cierto que mi época, mi generación, pues hemos coincidido todavía con los últimos coletazos de la mejor época del atletismo español a nivel de marcas y de resultados y bueno, pues era difícil, ¿no? En mi época ibas a un campeonato de España de pista cubierta y hacías 8.00 como he hecho yo en alguno y quedabas octavo, ¿no? Que eso prácticamente hasta este año que ha habido muchísimo nivel en la pista cubierta, pues no se ha vuelto a ver, ¿no? Entonces, si hubiera tenido una dedicación a la montaña, pues no lo sé, porque en esa época la montaña en 2008-2009 piensa que era una época en la que yo ahora, por ejemplo, que empiezas a conocer un poco a posteriori, pues en esa época era cuando empezaba Luis Alberto Hernando, cuando empezaba Kilian Jornet a correr carreras y no les conocía ni Perry. O sea, ahora sí, ahora probablemente tienen mucha más relevancia que muchos atletas, ¿no? de pruebas, de las pruebas habituales, ¿no? De disciplinas olímpicas, pero en ese momento pues las carreras de montaña tenían un impacto muy bajo y tenían un poco, yo creo que la evolución pues ha sido pues eso, como ha pasado en otras épocas con el cross o con el 3.000 obstáculos, ¿no? Incluso con el maratón, que al final, bueno, pues el atleta que no iba bien en pista, pues iba bien en cross o se pasaba al maratón o del equipo, el fondista que peor andaba, pues era el que le tocaba hacer el obstáculo, ¿no? Era el hermanito feo, ¿no? Y la montaña ha pasado un poco eso, ¿no? Y hemos tenido, y eso yo creo que por desgracia nos ha hecho perder grandes corredores de montaña, porque todos conocemos y tenemos en mente probablemente grandísimos corredores de cross, por ejemplo, aquí en España, que tenemos mucha tradición, que luego en pista no iban, pero que probablemente si hubieran disputado pruebas de montaña, e incluso algunos las han disputado, os pongo el ejemplo, no sé si lo conocéis vosotros, Javi Crespo, que es un chico del 74, 75, cántabro, que en su época ha hecho sus pinitos, no de forma profesional, porque él ya tampoco tenía una dedicación profesional al deporte, pero
pero cuando se ponía un dorsal en una carrera de montaña se las ponía aquí a los mejores, ¿eh? Y era un tío que, pues, que en un campeonato de España de cross se te metía el 10 o el 15 y luego en pista no era capaz de hacer unas marcas tampoco muy, muy exageradas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo como una oportunidad. Yo creo que difícilmente en esa época que viví yo, porque no había conciencia de ello, me hubiera dedicado a la montaña. Si en mis mejores momentos deportivos me hubiera dedicado a correr por montaña, pues hombre, pues yo creo que probablemente, estoy seguro, que mejores resultados que ahora hubiera tenido. Porque ahora, pues bueno, sé hasta dónde puedo llegar, sé mis limitaciones, sé lo que puedo entrenar, entreno bastante, pero las condiciones pues no son las ideales, no entrenas lo que quieres, no descansas lo que quieres, te programas las competiciones un poco como puedes, compatibilizándolo con todo y no es lo ideal, ¿no? No es como en esa etapa de 2001 a 2008 en la que era la prioridad. Ahora mismo el deporte para mí es importante, pero está primero el trabajo, la familia, entonces no es lo primero. Muy bien. Eso es. Pues bueno, para ir cerrando, Mario, si te parece, pues le hacemos las preguntas de despedida y luego ya presentamos a la próxima invitada. Pues sí, nada, las preguntas clásicas del Coffee Time. Bueno, como el programa en sí habla del café, nos gustaría saber con quién te tomaste el último café antes del confinamiento. Partido. El último café. Pues mira, pues yo creo que el café yo soy de tomármelo en casa. No logro recordarme. Si tomar un café fuera de casa tendría que ser en algún viaje. Quizá si no es por poner un café, a lo mejor que me venga a la memoria rápidamente, el café que me tomé con Marta Galimani y con su entrenador, con Jordi Toda, en el hotel de Sevilla, hablando de los tiempos de paso que íbamos a hacer al día siguiente. A lo mejor es el último café así que me acuerdo de haber tomado fuera de casa. Qué bueno. ¿Y con quién será cuando se pueda, ¿no? El lunes ya, que se puede en teoría, ¿con quién va a ser el primer café? ¿Con quién te gustaría tomarte ese primer café, sentarte a tomarte el primer café? Pues no sé, ¿con quién me gustaría? Yo te digo con quién va a ser probablemente. Pues mira, probablemente hay dos opciones. Que el primer café sea o de la máquina de la Blume el primer día que baje a hacer series allí por 35 céntimos o seguramente cuando pueda quedar con algún compañero, porque a mí, bueno, en montaña a veces hay que salir solo, pero a mí me gusta salir a la montaña acompañado, porque al final, pues bueno, quieras que no, te ayuda a disfrutar mejor del entrenamiento y de la experiencia, y probablemente cuando pueda quedar con alguien, pues con alguien con el que suelo entrenar, con los que suelo entrenar habitualmente, para hacer algún entrenamiento de montaña, pues bueno, quedaremos en algún pueblecito de la sierra, nos tomaremos un café y nos iremos a entrenar, así que probablemente una de esas dos opciones será el próximo café que me tome fuera de casa. Es la última pregunta, Pablo, y ya te paso a Ale y nos despedimos. ¿Cuándo crees que volveremos a la competición? No te hablo de competición a nivel internacional, porque ya hemos visto que incluso en agosto se ha suspendido el UTMB, pero bueno, eso son pruebas que pasa por más países y demás. ¿Cuándo crees que volveremos a la competición? Digamos, una prueba nacional o un calendario regional o... Bueno, no sé, yo tengo un poco dos escenarios, porque en estos momentos, como hay tanta incertidumbre, siempre hay que manejar un poco dos opciones para no quedarse colgado de una nada más. Para mí la optimista ahora mismo es que quizá podamos competir en septiembre. Tengo ahí un par de competiciones, una es Sierre Final, que es en Suiza, que si podemos viajar al extranjero en esos momentos es una prueba que quizá con algún recorte, porque a lo mejor solo hagan la prueba élite, pero bueno, los suizos son un poco echados para adelante y no es una prueba tipo UTMB tan grande que ocupa tanto, es una prueba más cortita y que se puede permitir a lo mejor hacer la prueba de élite nada más. Y a lo mejor esa sería la opción. Si no, a lo mejor en España quizá Canfranc está manteniendo un poco la idea de mantener la prueba y es también esa misma fecha, más o menos segunda semana de septiembre. O sea, yo creo que siendo optimistas, como muy pronto yo me pondría un dorsal en una de esas dos carreras, yo creo. Antes yo creo que no.
Anotamos ahí el mes de siendo pesimista para diciembre o a partir de 2021. Bueno, vamos a intentar ser positivos. Eso es. Y bueno, pues nada, para acabar ya, pues vamos a presentar a la invitada del fin de semana que viene, y desde aquí pues te abrimos un poquito los micrófonos por si quieres hacerle alguna consulta. Sí, imagino que la conocerás seguro. Es una atleta de Pamplona, también del club de las mamis atletas, campeona de España de pista cubierta, doble campeona de España de 5.000 al aire libre, marca de 32-27 en 10K, y bueno, es Maitane Melero. Imagino que sí la conoces, ¿no? Sí que la conozco, ¿no? Creo que no hemos tratado demasiado, pero por ejemplo con Amaya y Tamara, con mi chica y su cuñada, que sí que la conocen, y sé que la seguimos especialmente cuando, sobre todo, bueno, últimamente que ha tenido unos resultados espectaculares, y yo las he visto a ella emocionarse un montón ahí cuando la veían competir y que le salía bien. Y no sé, lanzarle alguna pregunta o... Sí, alguna preguntita que tengas por ella, a ver si te... Bueno, a ver, que piense una rápido. Bueno, está claro que es un atleta que ha llegado al máximo rendimiento. O sea, está ahora mismo cosechando sus mejores resultados deportivos, no solo de resultados, sino a nivel de marcas. Bueno, pues ya con unos años, un poco fuera de lo que pueda ser la época de máximo rendimiento, que puede ser, yo calculo, para un fondista entre los 25 y 30 años. Y además, pues eso, ¿no? Bueno, el hándicap de bueno, pues haber sido madre, estar trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sé más o menos lo que es organizarse con esa situación, pero sobre todo me gustaría a lo mejor preguntarle dónde veía un poco su límite, ¿no? Porque, bueno, yo lo encontré en su momento con el tiroides, pero yo creo que ya ahora mismo a lo mejor todavía no ha llegado a su límite. Entonces sería esa pregunta, ¿no? Si cree que ha llegado a su máximo rendimiento, y si no es así, pues en qué momento y en qué prueba le gustaría conseguirlo, ¿no? Muy bien. Eso es, pues nada, desde aquí la anotamos, y bueno, agradecerte que hayas pasado este ratito con nosotros y hayamos podido conocer un poco por los que no tenemos el privilegio de conocer tanto la montaña, que yo la tengo aquí, la ventana por donde tú entrenas la tengo aquí, pero la miras nada más, o para pasear. Eso es. La mira y con miedo. No le tengan miedo, hombre. La miro y no, pues bueno, me ha servido un poquito para conocerlo. Imagino que a muchos pues les haya pasado lo mismo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la iniciativa. Lo mismo digo, Pablo. Para mí es un verdadero placer. Ya te he contado muchas veces que para mí eres un espejo en el que mirarme, y bueno, hablar contigo, charlar, preguntarte curiosidades y trasladárselas a la gente. Al final es tarea fácil, sobre todo, pues bueno, cuando te expresas guay, nos cuentas sin ningún tipo de problema pues, todos los pasos que has seguido. Lo puedes decir también, me enrollo mucho. Nada, que va, al contrario, mola hablar con gente así, porque no tienes tirar ahí todo en alto de la lengua. En los cafés cada uno aporta lo que puede, unos hablan más, otros menos, o sea que pues nosotros encantados, un placer. Venga, muchas gracias. Un saludo, Pablo. Un saludo a todos los que nos hayan visto. Chao. Venga, chao. Adiós.